Resumen de Frankenstein por actos. La historia inicia con una serie de cartas que el capitán Roberto Alton envía a su hermana Margaret Saville en Inglaterra, en donde le cuenta la situación, sus venturas y desventuras en alta mar y la conmovedora historia de su nuevo amigo y huésped Víctor Frankenstein. Capítulos 1 al 4. Comienza Víctor a contar a Walton la historia de su vida. ¿Quiénes fueron sus padres, su infancia y familia? Un día, estando con su madre, con quien visitaba familias de campesinos realizando obras de caridad, conocieron a Elizabeth Lavenza, una hermosa niña que había quedado huérfana. Elizabeth se muda con la familia Frankenstein, convirtiéndose en un miembro más de ellos y para Víctor en su compañera de juegos y aventuras, creciendo en ellos un inmenso cariño que duraría hasta la muerte. Más tarde nacen sus hermanos Ernest y William. Conoce a quien sería su único amigo, Henry Clerval. Tras la muerte de su madre, hecho que consterna a la familia, Víctor viaja a Ingolstadt, Inglaterra, para continuar sus estudios de física y química, en donde conoce al profesor Waldman, que le da la pauta para el conocimiento especializado de dichas materias y su aplicación en la ciencia. Víctor, fascinado por sus nuevos conocimientos, decide crear un nuevo ser basado en sus conocimientos y profundas investigaciones. Aunque poseía el secreto de dar alma a la materia, la construcción de un cuerpo para recibirla, con toda su red de fibras, músculos y venas, era una labor llena de dificultades. Dudé al principio entre intentar la creación de un ser como yo o uno de organismo más simple, pero mi imaginación estaba demasiado excitada por mi primer triunfo para permitirme dudar de mi capacidad para dar vida a un animal tan complejo y maravilloso como el hombre. Capítulos B al 19. Una vez terminada su creación, Víctor queda asombrado por la figura monstruosa y horripilante que acaba de nacer. Clerval llega a vivir a Ingolstadt y pacientemente, sin imaginar lo sucedido, cuida de la salud de Víctor, quien cae gravemente enfermo a causa de su fatal experimento. Recibe una carta de Elizabeth diciéndole cuánto lo extrañan y que espera que gracias a los cuidados de su amigo se restablezca pronto para que regrese a Ginebra. Le cuenta las novedades de los miembros de la familia y la llegada a casa de Justine, una pequeña encantadora que ahora trabaja y vive con ellos, lo que provoca en Elizabeth una gran felicidad. Víctor se recupera poco a poco con el apoyo de Clerval, quien cuida de él y lo reanima a salir de su estado depresivo. Víctor Frankenstein solo espera la carta de su padre para avisarle que es buen momento para volver, pero a cambio recibe de él la triste noticia de que su pequeño hermano William ha muerto por asesinato. Víctor viaja inmediatamente a Suiza, temiendo saber quién es el asesino de William. Al encontrar las puertas de su pueblo ya cerradas por la noche, camina un poco en medio de la lluvia por los alrededores del sitio donde se supone encontraron a su pequeño hermano, y al estar frente a esa inmensidad repite el nombre del difunto evocando su recuerdo. Un rayo ilumina a lo lejos la gigantesca y deforme figura de su ahora enemigo. A la mañana siguiente Víctor se encuentra con su familia, que en pleno duelo, le cuentan a Víctor la terrible noticia de que Justine es la principal sospechosa del asesinato de William, ya que la encontraron durmiendo en un granero cerca del lugar de los hechos con la foto de la señora Frankenstein en el bolsillo, misma que el asesino le robará a William después de darle muerte. Víctor, espantado, asegura que Justine es inocente y dice saber quién es el verdadero asesino. Al no encontrarse pruebas a favor de Justine, esta es sentenciada a muerte. Más tarde, por miedo, acepta haber sido ella la responsable del asesinato. Elizabeth sufre una tremenda decepción al recibir la noticia, pero va a verla acompañada de Víctor, y Justine llora amargamente con su benefactora pidiéndole perdón y jurándole su inocencia, de lo que Elizabeth siempre estuvo segura. Finalmente Justine muere como culpable. Víctor, sin poder resistir la desesperación que lo abruma, viaja a los Alpes en busca de un descanso que lo ayude a olvidar por unos momentos su trágico destino, al recordar los paisajes de su infancia cuando su vida transcurría en completa felicidad. Capítulos 10 al 17. Víctor, intentando olvidar su pena, entra en una serie de cuestionamientos acerca del ser humano, sus temores y sus impulsos, y en esa etapa de contemplación que involucra la majestuosidad del paisaje, hace un ruego a la vida, y al término de sus palabras divisa a lo lejos la figura sobrehumana de Frankenstein, que le suplica lo escuche y se compadezca de su sufrimiento, ya que argumenta que si alguien ha sufrido las consecuencias de su experimento es él mismo. Finalmente Víctor acepta escucharlo y Frankenstein inicia su relato.
Recuerda lo difícil que fue darse cuenta de su condición de humano y empezar a distinguir los olores, las luces, los sonidos, conseguir los alimentos y entender un poco lo que empezaba a vivir. Después de su primera experiencia con los humanos que desde un principio le demostraron su rechazo, anduvo por los campos hasta divisar una comunidad con pequeñas aldeas, se instaló cuidando que su choza estuviera lo suficientemente cubierta a los ojos de los demás y desde ahí dentro se dedicó a observar a la cabaña vecina a través de una ventana, pudo conocer así, el idioma y el comportamiento humano por quienes sentía una fuerte atracción, llegando a alegrarse por sus dichas y compartiendo sus infelicidades. La familia vecina, estaba compuesta por el padre, hombre mayor, ciego y que tocaba la flauta de una manera que hacía estremecer el corazón de Frankenstein. Félix, hijo del hombre mayor y hermano de Agatha, la más joven de la casa. Tiempo después llega Saphire, al parecer esposa de Félix. Poco a poco fue creciendo el estima y el respeto de Frankenstein a la familia, a quienes ocasiones y sin que notaran su presencia, ayudaba, acercándoles alimentos frescos y leña que él mismo cortaba. La idea de poder acercarse a ellos y demostrarles su gratitud y cariño le robaba horas de sueño. Varios días estuvo planeando el momento en que se presentaría a la familia vecina. Llegó a la conclusión de que el momento propicio sería estando solo el anciano, ya que a causa de su ceguera no lo juzgaría por su aspecto físico sino por sus buenos sentimientos. Así pues, una tarde en que todos salieron de paseo Frankenstein tocó la puerta de la cabaña y haciéndose pasar por un viajero en busca de un descanso, el anciano lo recibe amablemente e inician una charla amistosa acerca de la supuesta familia del viajero que teme no ser bien recibido, el anciano le pregunta de quiénes se trata y Frankenstein desesperado porque se acercan ya las voces de los demás, le suplica a gritos que por favor lo salve. Al entrar la familia se horrorizan de lo que ven, Saphire cae desmayada, Agatha sale gritando y Félix queriendo defender a su padre toma su bastón y arremete contra Frankenstein que sale huyendo hasta su hogar. Tiempo después se entera al escuchar una conversación que sus vecinos huyeron de la cabaña por dicho acontecimiento, temiendo por su tranquilidad y seguridad del padre. Continúa su relato y llega a la parte en que mata a un niño que forcejeando con él le dice que es hijo del señor Frankenstein así que, encontrando en su muerte una posibilidad de venganza lo mata y le roba un retrato de una hermosa mujer que deposita más tarde en la ropa de una joven dormida. Al terminar esta historia, Frankenstein le suplica a su creador le fabrique una mujer igual a él para así no sentirse tan solo y despreciado por todos y poder borrar sus ideas de venganza y odio contra él y el mundo entero. Una mezcla de sentimientos y numerosas imágenes cruzan por la mente de Víctor, quien por un momento cree que efectivamente el hacer una compañera para Frankenstein lo alejará de él y su familia para siempre, por lo que promete cumplir su deseo. Capítulos 18 al 21. A su regreso a Ginebra, Víctor se halla mucho más animado lo que provoca alegría en su padre, quien le recuerda a Víctor el viejo compromiso que tiene con Elizabeth, haciéndole saber que nada sería más dichoso para la familia en esos momentos que su esperada unión. Víctor está convencido de su amor por Elizabeth y dice a su padre que se casará con ella apenas llegue de su viaje, ya que un imprevisto lo manda de regreso a Inglaterra por un tiempo. Elizabeth feliz por la noticia de su boda y a la vez preocupada por Víctor se despide de él acordando ambos su próximo enlace. Víctor y Henry emprenden un viaje por Inglaterra y se despiden en Escocia para que Víctor pueda terminar su trabajo y viéndose libre, regresar a Ginebra. Estando en su laboratorio Víctor se cuestionó las posibles consecuencias de crear otro ser igual al asesino de su hermano y tomando en cuenta que no podría controlar la vida y los buenos o malos sentimientos de la que vendría, pensó entonces en desistir de su promesa por el bien de la humanidad y de su propia familia. Al ver la presencia en la ventana de su perseguidor y convencido que no volvería a crear a un ser tan miserable, destruyó el cuerpo que estaba trabajando, lo que despertó la ira de Frankenstein quien juró vengarse diciéndole: «Estaré a tu lado en tu noche de bodas» y se fue. Víctor recibió una carta de Henry que le pedía abandonar a Escocia y regresara con él a Londres. 2 días después Víctor se embarca sin rumbo fijo con un mal presentimiento de que algo espantoso va a pasar.
Con el sol en lo alto divisa una población cercana, lo cual le da la tranquilidad de que ha llegado a una nueva población, pero al desembarcar el recibimiento por parte de los habitantes de dicho lugar es agresivo y le piden se presente ante el juez a declarar por el reciente asesinato de un hombre y cuyos testigos aseguran haber visto a un hombre solo en una barca cerca del lugar del asesinato. Víctor, sin entender nada, es llevado con el juez, que le confirma su sospecha, y al ser llevado a reconocer el cuerpo de la víctima, Víctor se horroriza al ver que dicho cuerpo es el de su entrañable amigo Henry Clerval. Cae enfermo de gravedad y su padre llega a visitarlo preocupado por la salud de su hijo y asombrado por la noticia de la muerte de Henry. Gracias a la compañía de su padre, Víctor logra recuperarse y finalmente sale libre al comprobarse su estancia en otro pueblo a la hora del crimen. Capítulos 22. Alex Xiv. De regreso a Ginebra se llevan a cabo los preparativos para la boda de Víctor y Elizabeth, lo que mantiene a Víctor preocupado al recordar la amenaza de Frankenstein. La boda se celebró en paz y en su luna de miel se dirigieron a unas tierras cerca del Monte Blanco, herencia del padre de Elizabeth. Víctor, en su inquietud, temiendo lo que ocurriría, pide a Elizabeth se vaya al otro cuarto para no presenciar su lucha con Frankenstein, por lo que Elizabeth obedece y más tarde se escucha un estremecedor grito desde aquella habitación, ya que Frankenstein cumplió su amenaza. Después del terrible fallecimiento de Elizabeth, el papá de Víctor, que adoraba a la recién fallecida, cae terriblemente enfermo y muere. Víctor promete vengar la muerte de su familia y va en busca de su enemigo. Después de un largo recorrido consiguiendo solo acercarse a él, es rescatado por un barco que lo ve en peligro de morir ahogado en los témpanos de hielo. Se recupera un poco y cuenta a Roberto Alton, capitán de dicha embarcación, su larga y desdichada vida, hasta que, víctima de la enfermedad, agradece a Walton sus bondades y muere. Walton continúa su intercambio epistolar con su hermana contándole toda la historia que conoce y escucha un fuerte ruido. Es Frankenstein, que llora la muerte de su creador y pidiéndole perdón dice que él tampoco debe vivir, así es que pone fin a su tormentosa vida arrojándose desde la ventana hasta el témpano próximo del barco, perdiéndose en la oscuridad arrastrado por las olas.